En esta edición vamos a hablar sobre los indicadores tempranos del nivel de actividad económica, consumo e inversión en Argentina, a efectos de ir elucidando cómo va reaccionando la economía después del bajón que tuvo con la inmovilidad casi total que se dio en el mes de abril en función de evitar los contagios por la pandemia del COVID-19. En líneas generales vamos a ir viendo que la movilidad comercial y del ocio continúa baja. Por ejemplo, en tiendas se registra con respecto al nivel de referencia que es marzo del año 2020, menos un 54%, mayor asiduidad o mayor posibilidades de adquirir bienes y servicios esenciales, dejan que supermercados y farmacias solamente tengan una retracción del 14% y por la magnitud demográfica de la ciudad autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, que se ven impedidos a utilizar los hermosos parques que hay en cada una de esas ciudades, fundamentalmente en la ciudad autónoma de Buenos Aires, menos 79% continúa siendo alta la imposibilidad que hay de acceder al ocio recreativo en esas ciudades que tienen plazas muy lindas como son las principales del norte de Argentina. Eh, Respecto de la movilidad de las personas, en el transporte menos 53%. Hacia los lugares de trabajo, aquí cuadra también mucho lo que sucede en el interior del país, menos 25%, y la movilidad en las zonas residenciales se ha alterado, se ha hemos vuelto a relacionarnos en las zonas residenciales y tenemos un más 18 con respecto a un valor de referencia. Esto indica que el capitalismo en sí responde a la movilidad y las variables asociadas, que en este caso físicas que vamos a ver, empiezan a tener una desaceleración y hasta algunas un crecimiento. El índice de confianza del consumidor de la Universidad Torcuato Di Tella cae 3,3 en julio. Sin embargo, los bienes durables e inmuebles mejoran un 4,2%. Cuando se lo consulta a las personas sobre su situación particular en los 12 meses previos y su mirada respecto del futuro, también cae la situación personal menos 5,7%. La situación macroeconómica, esto fue hecho del 1 al 14 de julio, con lo cual no está este elemento que yo creo que simbólicamente va a hacer cambiar las expectativas macroeconómicas, que es el acuerdo con los bonistas por el tema de la deuda externa, y por lo tanto la situación macroeconómica también cae un menos 4,2. En líneas generales, la evolución de los índices, si ustedes se fijan, salvo el de bienes durables, que tuvo una caída muy pronunciada en los meses anteriores, y un repunte en junio, el resto continúa, digamos, con una estabilidad en el periodo que estamos mirando, que es marzo del 01 a julio de 2020, ¿no? Como habría una estabilidad y que ese marzo del 01 y julio de 2020 se tocan en los extremos. El patentamiento de automotores, las expectativas habían mejorado en junio en 2,8%, y eso coincidió también acá con la única relación que podemos establecer a priori, que es la cantidad de automóviles patentados en total de mes de junio en Argentina subió 3,1. En el mes de julio ya retomó una caída, aunque menor que los meses de mayo y abril, que es donde se sitúa la mayor inmovilidad y que todas las variables económicas son en ese mes muy, muy malas. En este caso, patentamiento de automotores físico mejoró en junio, desmejoró un 39,3% en julio con respecto al mismo mes del año pasado, pero venimos de un mayo que era menos 42 y un abril que era menos 88. Otro indicador que tenemos es la demanda de energía eléctrica. Si ustedes se fijan, en el consumo residencial muestra un incremento muy fuerte respecto del mismo mes del año 2019, 17,8%, y un desaceleramiento en la demanda de energía industrial. Grandes usuarios mayores, grandes usuarios menores también, ¿no?
de 27 se viene a una caída interanual del 9,6%. Los grandes usuarios en distribuidor también de 20 a 10, y los consumidores intermedios, que es el comercio chico, comercio grande, de 16 a 11, lo cual también para el mes de junio marca una recuperación en el consumo de energía eléctrica, fundamentalmente en el campo de los GUMES, que ahí se sitúa la mayor cantidad de pymes en Argentina. Fíjense que 27 a 9,6%. Respecto de la inversión, recurrimos al índice Construya y una variación mensual positiva del indicador respecto de julio de 2020 tenemos aquí con respecto a junio del mismo año, el mes anterior, del 27%. Sin embargo, hay una caída en la anual acumulada de menos 20,7%. Entonces eso quiere decir que si bien se está recuperando la construcción privada, la caída anual todavía sigue siendo alta con respecto al mismo mes del año 2019. La variación acumulada, perdón, los primeros meses del año es de menos 20,7 y la variación interanual es 13,6 positiva. Acá vemos que la recuperación en la construcción también, si analizamos en este caso desde enero del 2016 a julio del 2020, fíjense que nos daría como una estabilidad levemente creciente, ¿no? Estamos acá el indicador está entre 300 y 330 y estaríamos acá entre cercano a los 360. La recuperación parece ser estable, aunque en menor cuantía del mes de junio 2020. Algo similar pasa con los despachos de cemento. En este caso, el acumulado de los primeros meses del año con respecto a los meses del año anterior tenemos menos 27%. En el total mensual, julio de 2020 con respecto a junio del 2019, aumentó 8,2%, pero respecto a julio del año 2019 disminuyó un 13,2%. O sea, cemento y construcción, ese repunte que hubo en junio y se estabilizó, aunque a una menor tasa en julio, va haciendo que los despachos de cemento también sean físicamente mayores. Acá en esta gráfica se puede apreciar bastante mejor. Si ustedes se fijan acá, junio hubo un retome muy, muy fuerte. Llegamos casi al mismo nivel de despacho del año 2019 y julio es como que se amesetó, aunque con tendencia creciente. Estamos hablando en este caso del 2020. Me faltaba respecto de las aplicaciones anteriores la evolución de la venta de combustibles en Argentina. Al ser declarados servicios esenciales y trasladarse la mayor cantidad de carga vía camión, si ustedes ven aquí, la disminución fue leve en el caso de, con una tendencia de disminución leve en el caso del gasoil, acá entre el gasoil común y el gasoil premium, en respecto de el traslado de mercaderías, los camiones pesados y todo lo que tiene que ver con liviano para la distribución se ha movido en Argentina. No así las naftas, acá también están acumuladas la super y la premium, que ha tenido en el mes de abril, como en todos los indicadores anteriores, una disminución pero notable. O sea, en el mes de abril fue alrededor del 30% de lo que se venía consumiendo entre naftas super y premium, pero la movilidad mayor que detectábamos al principio nos entrega la posibilidad de ver cómo se está recuperando el consumo de naftas en Argentina, mucho más lento que el consumo de gasoil, porque todavía la movilidad se recupera pero está restringida, fundamentalmente a interciudades, no tanto adentro de ellas. Bueno, las observaciones, las expectativas son muy cambiantes. En junio fueron positivas, en julio negativas. Por lo que les decía recién, me parece que en agosto va a volver a retomar un rumbo positivo y va al ritmo de lo que es la pandemia. Si ustedes se fijan en el indicador, adentro del indicador de confianza del consumidor de la Universidad Torcuato Di Tella, cae 1,8 en Cava, que parece tener un poco más contenido el tema de la pandemia.
menos 7,5 en Gran Buenos Aires, donde está haciendo eclosión fuertemente, y esto tira hacia arriba los casos en Argentina, tanto de contagios como de muerte. Y en el interior del país, salvo circunstancias como Chaco, alguna aparición en Bariloche, o algunas ciudades así que uno ha detectado focos más potentes, el resto del país, la percepción sobre el futuro más o menos se sitúa, digamos, en similares valores a lo que es el mes de julio, menos 3,3%. Cemento, construcción y automóviles repuntaron en junio y posterior caída de julio al ritmo de las expectativas. Ahí está, puede ser una pregunta que debiéramos contestar en el futuro. La energía eléctrica acelera el consumo doméstico y disminuye la caída en los grandes usuarios mayores y menores, comercios, y en el global muestra un crecimiento con respecto al mes de julio del 2019. Y mayor movilidad social implica la recuperación de las ventas de nafta. Bueno, hasta aquí llegamos con este informe. Muchas gracias y seguiremos en uno próximo.